Vamos a charlar con un colega, con Sebastián Varela del Río, quien es periodista de Diario Clarín hace muchísimo tiempo, cubre justamente Boca Juniors y hace poquitos días sacó su libro Tevez, Corazón Apache. Sebastián, ¿cómo te va? Kevin Ternavasio te saluda aquí en Magazine Sped por Cadena Eco. Buen día, Kevin, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo tranquilo, Seba, ¿vos todo bien? Bien, todo tranquilo, todo bárbaro. Bueno, mejor así. ¿Y cómo viene este inicio de Tevez, Corazón Apache? Y bien, la verdad que muy bien. El 1 de diciembre estamos en las librerías con esta propuesta que tiene que ver con una biografía de Carlitos Tevez, teniendo en cuenta historias sobre todo eso, sobre todo los relatos de las anécdotas de su vida y buscar aquellas que son inéditas o que son por ahí más ilustrativas a la hora de pintar el personaje. Así que bien, estamos en todas las librerías y funcionando bien y por suerte con buenos comentarios de la gente. Bueno, a ver, ¿cómo fue el día que se te ocurrió? Si se fue a vos, a quien se te ocurrió, si estabas con alguien, de hacer este Tevez Corazón Apache. El proceso por el cual comenzamos a hacer esto, digo comenzamos porque también la gente de la editorial tiene siempre un papel importante, porque han sido claves en el desarrollo. Tuvo que ver primero con un proceso que se decantó solo, casi con lo que tiene que ver con mi trabajo en el diario y con hacerle notas a Carlitos y seguirlo durante años y ver cuánto material tenía para hacer eso, y después una decisión de la editorial también de impulsar el proyecto y de comenzar a trabajar ya en lo fino, que fue completar los pedazos de la historia que por ahí no tenía tan bien o que por ahí necesitaba un flujo de anécdotas mucho más importante. Y bueno, entrevistar, caminar la calle, que comenzar a buscar a las fuentes y a partir de ahí escribir. ¿Esto es con declaraciones de Tevez o fuera de la persona Tevez? A ver, el libro es mío, pero obviamente tiene contenidos en los cuales Carlitos declara, porque han sido años de hacerle entrevistas, de buscarlo. Este año lo hicimos en la Copa América, después ahora a fin de año también de vuelta. Tiene muchas anécdotas, tiene grandes protagonistas, es decir, el libro está dividido comienza con el primer capítulo, que es la vuelta a Boca, es decir, qué dejó Tevez y cómo fue la historia secreta de esa vuelta, y justamente comienza contando un encuentro que yo tuve con Carlitos hace casi 3 años, 2 años en un aeropuerto, en el cual él se imaginaba volviendo a Boca y demás, y bueno, cuenta la historia hasta que concreta su vuelta y cómo lo hizo, y a partir de ahí, a nivel temporal, desde Puerto Apache inferiores hasta Juventus y Selección, un capítulo por paso, y en el medio algunas historias y relatos que tienen que ver con, por ejemplo, Diego Maradona, con, por ejemplo, el Papa Francisco, Carlo Bianchi, la Mona Jiménez, que por ahí salen fuera de lo común y que están entre capítulo y capítulo, como para darle un poco de color a la historia. Estamos hablando con Sebastián Varela del Río, quien es el autor y escritor de Tevez Corazón Apache, periodista de Diario Clarín. A ver, Seba, ¿qué te sorprendió y no sabías de la historia de Tevez que en este libro pudiste conocer e investigar gracias a este libro? ¿Y te sorprendió? A ver, como sorprenderme, me sorprendió el nivel de la dureza de su infancia. Que por ahí uno piensa que Fuerte Apache es un lugar difícil y que Carlitos pasó necesidad, pero saber las anécdotas de boca de los protagonistas, de quienes lo conocieron y demás, y conocer realmente las necesidades que sí pasó la familia Tevez, es algo que realmente te lo pinta de otra manera. Es decir, Tevez para mí en mi cabeza dejó de ser el pibe de oro, el crack del fútbol o el elegido, para ser el pibe que se sacrificó por llegar. Así cambió en mi cabeza la historia, cuando me fui enterando que realmente pasó muchas necesidades, que muchos amigos de él terminaron mal, que muchos familiares de él terminaron mal, y que la línea a veces es muy fina entre lo que es un crack mundial y alguien que no pudo llegar ni siquiera a los 20 años, como varios amigos de él. Carlitos es el corazón de Boca, es una de las frases que aparece al lado del rostro de Tevez, justamente en la tapa del libro, que cuenta Diego Armando Maradona en este libro tan interesante que seguramente tendremos el placer y el gusto de poder leer próximamente. Digo,
¿Maradona, la relación con Tevez es buena o terminó siendo mala, Seba? No, la historia de Maradona y Tevez es la historia de una fidelidad. Y esto arranca, y esto es una anécdota inédita que está en el libro, y que en mi caso es la preferida. Tiene que ver con Tevez de 10 años. No sé si recordás aquella historia de Maradona con Torresani, sí. Cuando Diego volvió a Boca, en la cual lo invita a pelear en Segurela de Habana, en la esquina de la casa. Bueno, estamos hablando de año 95-96, con Diego volviendo a Boca, y un Tevez de 11 años aproximadamente, a esa altura. Bueno, Carlitos escuchó eso en la tele y decidió con los amigos ir a tocarle el timbre a Diego, al haber escuchado su dirección. Obviamente cuando jugaban al Boy, ni siquiera jugaban en Boca todavía. Bueno, la historia termina con ellos tocándole el timbre. Diego no estaba, atiende Claudia, amenaza con meterlos presos, con mandarles a la policía si seguían molestando. Carlitos tiene que salir un poco a interceder por el grupo y explicarle que eran chicos que en realidad querían un autógrafo de Diego, y Claudia les dice que vuelvan, y bueno, ellos nunca se animaron a ir otro día. A partir de ahí la devoción de Carlitos por Diego es histórica, es decir, Carlitos tenía puesta en la pieza, y cuando conoció a Diego, bueno, fue uno de los días que más recuerda. Y además, no olvidemos que después del Mundial 2010, en el cual Maradona fue técnico de la selección y Grondona, bueno, propició que la historia no terminara bien, Carlitos fue el único jugador que saltó a defender a Diego, y que tal vez por eso se dice que comenzó la proscripción de Tevez, primero en la selección de Batista, aún antes que Isabela, entre el 2010 y el 2011. Sebastián, ¿qué tal? Mateo Martín te saluda. ¿Cuál crees que es el momento más importante en la carrera de Carlos Tevez? El momento es difícil. Por una cuestión de colores, uno podría pensar que el momento más importante de la carrera de Tevez es la final contra el Milan, o la Copa Libertadores del 2003, o por ejemplo la Champions League que ganó, y el Mundial de Clubes. Personalmente, creo que el momento más importante de la carrera de Tevez es cuando Tevez decide dejar la Juventus con un contrato en blanco para renovar, con una oferta del Atlético de Madrid, con una oferta del PSG, con una oferta del fútbol chino de $40 millones por 2 años, récord para su carrera y para la historia reciente, y vuelve a Boca. Me parece que el hecho de que Carlitos haya dejado Europa en el mejor momento de su carrera para volver al Club de sus amores hace que sea toda una declaración, y que sea mucho más importante que cualquiera de los títulos, porque la verdad que ganó tantos que este acto distintivo para mí es fundacional. Y Sebastián, contanos un poco si fuiste al barrio, al Fuerte Apache, hablaste con sus familiares, y cómo fue la charla con ellos, y qué te contaron o qué te llamó la atención. Bien, comentabas antes lo de su infancia, pero si ves que todavía, porque se ha visto a Carlos con sus amigos de la infancia, mismo en el barrio, hace jugando a la pelota o cosas así, no pierde las relaciones, ¿no?, del Fuerte Apache él. No, por supuesto. Hay un relato en el medio de 2 capítulos que tiene que ver con una ida que hicimos con él a Fuerte Apache hace un par de años, y en el cual él habla obviamente de no ser ejemplo, sino ser de iluminar un camino, es decir, con esto se puede. Yo no soy ejemplo de nada, no soy mejor que nadie, pero sí con esto se puede. Bueno, él habla de eso, y la verdad que sí, ir a Fuerte Apache es una experiencia movilizante en muchos sentidos. Por supuesto que tiene su peligrosidad y todo lo que nosotros conocemos vía medios. También es igual de cierto que es un lugar en el que la gente te trata increíble, en el que por ahí se mitifican mucho más cosas de las que son, y que en realidad es un lugar como cualquier otro, con sus carencias, con sus lugares complejos, pero con un montón de gente que de madrugada sale a buscar los colectivos para ocupar trabajos a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Y ahí me he encontrado con historias durísimas, como la del mejor amigo de Tevez, que jugaba con él en All Boys y que jugaba con él en los clubes del barrio, que decían que era tan bueno como él, Darío Coronel, y que terminó en la delincuencia, pegándose un tiro acorralado por la policía. Me he encontrado historias de Tevez habiendo debutado en primera en Boca en el 2002 y sin tener una noche plata para comer, nadie de la familia, sin tener directamente nada en la alacena, teniendo el padre que pedir media docena de huevos a vecinos y un puñado de arroz para hacer arroz blanco y huevo duro, ya con Carlitos habiendo jugado un partido en primera y
Carlitos llorando, digo, anécdotas de ese estilo. Mirá vos fijate, ¿no, Seba? La cantidad de historias que hay atrás de un futbolista, de un jugador de fútbol, uno puede decir, son privilegiados de trabajar de lo que todos nos hubiese gustado, ¿no? De jugadores de fútbol, pero vos fijate las historias tan duras que tienen tantos futbolistas, pero en este caso Carlos Tevez, con una infancia tan dura, y como estás contando vos, con un partido en primera, pero sin poder comer en la noche. Sí, a ver, no nos olvidemos que nosotros a Tevez lo conocemos hace 12, 13 años, claro. Digo, del 2003 a esta parte, 12 años. Bueno, detrás de esa vida de Tevez hay 18 años de lo otro. No nos olvidemos que es mucho más el tiempo que Tevez pasó buscando su sueño y lidiando con las necesidades que el tiempo que pasó, digamos, disfrutando del estrellato. Y lo que contábamos, sí, es así. Fue un episodio en el 2012 en el que realmente Carlitos no tenía para comer, entrenándose al lado de Riquelme, al lado de Guillermo Rosichelotto, al lado de Delgado. Digo, cuando Román debutó en octubre del 2002, todavía tenía enormes necesidades, todavía vivía en Fuerte Apache, a pesar de que el club le había pagado un departamento en Versalles en su momento y se fueron él y su familia otra vez a Fuerte Apache porque no se adaptaban. Así que era un momento bravo en la vida de él. Incluso, sí, decime. ¿Y por qué Carlos Tevez? O sea, ¿por qué escribir sobre la vida de este jugador? Y cuando me preguntan eso, yo siempre contesto, ¿por qué no escribir? Con la cantidad de historias que tiene, con la cantidad de mensajes inspiradores que uno puede encontrar, porque no hay que olvidarse que el fútbol es el deporte más lindo, que es un muestrario para vivir euforias inigualables, pero que también es una manera de contar otras realidades de la vida. Y creo que la historia de Tevez lo que ofrece es la capacidad de mostrar que cuando alguien se apega a un sueño verdadero, cuando alguien aprende que debe tener tesón para sostenerse detrás del sueño, más allá del talento o no talento, la cosa termina bien, porque digo, Carlitos sí es cierto que a los 15 años para todos era un elegido. A los 10, a los 8, cuando jugaban en el barrio, cuando jugaban al Boys, era de los mejorcitos, pero había otros tan buenos como él. Hay que pensar a partir de ahí qué les pasó a los otros y qué le pasó a Tevez y cuál fue el desarrollo de su cabeza, y eso está explicado en el libro, para que llegue a donde llegó. Y si me tendrías que nombrar o comenzar a escribir otra historia sobre otro jugador, ¿a quién te gustaría? Es que la gente, todos amigos, conocidos, cercanos, me dicen que la próxima historia es Román, es Riquelme, sí. Que tiene que ver con una cercanía, con un desarrollo periodístico. Yo no sé si están así. La verdad que en este momento me cautivan mucho más las historias de jugadores no tan conocidos, de poder escrito la de un jugador tan conocido que esa, pero pongamos que Román por una cuestión de filosofía. A ver, Seba, digo, te preguntaba aquí mi compañero Gaby Esquerra justamente por el tema de algún otro futbolista. Te tiro un nombre por tirar, por relación y algo parecido. Villalba, Tito Villalba de San Lorenzo, también creció en la Villa. Digo, ¿te gusta más el tema de una infancia por ahí más dura para poder encararla en un libro? ¿O te da igual, digo? A ver, yo creo que las historias, mientras se construyan con las herramientas lícitas, cualquier historia es interesante. Digo, en todas las historias hay momentos en los cuales la vida se ilustra de diferentes modos. Obviamente que es cierto y es mucho más inspirador el cuento de la Cenicienta siempre, ¿no? De la nada a la cima de una historia futbolera. También hay otras historias que son igual de inspiradoras o que tienen momentos clave. Digo, a ver, contando, y esto me agarro de algo del libro, entrevistando por ejemplo a un tipo difícil de enganchar como Carlos Bianchi, también uno se encontró con los momentos en los cuales los entrenadores tienen esas decisiones mágicas en las cuales por ahí dejan a un jugador en el banco y con eso ganan una copa, y también esas historias y esas decisiones son interesantes de desentrañar, más allá de aquello que contábamos de la Cenicienta. ¿Crees que tiene muchas similitudes en estilo de juego y en historia de vida con Maradona? Y Carlitos tiene ese orgullo y esa ansia del lugar en el que salió. No en vano ellos se llevan tan bien, no en vano
tienen tanta afinidad. Después de lo futbolístico es mucha apreciación. Creo que Tevez es un jugador que es, a ver, que cuando juega parece el cauce de un río picado que cuando arranca no sabe dónde puede terminar. Creo que Diego era un artista en otro sentido, pero que en lo que tiene que ver con el desarrollo de su vida, el lugar en el que salieron y de cómo afrontaron determinadas cosas, creo que hay punto de contacto y ellos lo saben. Seba, a ver, te aprovecho y te saco un momento del libro y nos vas a hacer de una especie de cronista. El hoy por hoy de Boca, posibles refuerzos, llega Silva. Sí, el hoy por hoy de Boca tiene 3 historias de refuerzos. La primera es Jonathan Silva, el jugador del Sporting de Lisboa, que parece el de resolución más sencilla, es decir, que el club portugués estaría de acuerdo en prestar los 6 meses, están tratando de fijar una opción de compra para que Boca no se quede sin el jugador tan rápidamente, si es que funciona bien, y creo que ese es el primero que puede llegar. Y después Arrobarren, antes de irse de vacaciones, que por estos días está de vacaciones, pidió dos jugadores con mucha ansia. Daniel Osvaldo, que en breve va a llegar de Portugal en los próximos días, en la próxima semana, probablemente con una carta de libertad del club para firmar por 2 años con Boca. Están resolviendo las últimas cuestiones, el contrato del jugador con el club ya está acordado, con lo cual falta solamente resolver su salida de Europa, que teniendo en cuenta que no juega mucho, sería sencilla. Y el otro es Lucas Orban, por el que la historia está más complicada, por lo que me contaban, el jugador pidió muchísimo dinero y... ¿Más que Tevez pidió? Pidió bastante, sí. Y la realidad es que parece difícil la historia, de acuerdo a que cambió el entrenador del Valencia, él el otro día fue titular, se fue expulsado con una falta inexistente, pero tiene más protagonismo que antes. Habrá que ver si la decisión del jugador o si esa confianza que Arrobarren anotó cuando lo llamó aparece. ¿Y Caleri? Caleri tiene un pie en Europa, o dos. Dos. Sí, va a ser jugador del Inter. Habrá que ver si el grupo empresario lo lleva al Inter y si el Inter lo termina prestando, como se dice, al Bolonia o algún otro club. Pero sí, Caleri va a jugar en Italia y la historia está prácticamente definida. Restos detalles de la transferencia, pero se va a hacer en 12 millones de euros. Seba, muchísimas gracias. Primero por la información de Boca, segundo por esta linda charla de cómo fue justamente que se te ocurrió y se fue dando Tevez, Corazón Apache, este libro que seguramente va a ser muy, pero muy interesante para leer. Bueno, muchas gracias a todos y en breve los vamos a estar mandando, así lo pueden tener por ahí. Dale, Seba, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por esta charla aquí en Cadena E con Magazine IFE. Abrazo grande, che. Ahí estaba, señores. Sebastián Varela del Río, periodista de Diario Clarín, quien cubre Boca Juniors en el diario. Por supuesto, ha estado en diferentes acontecimientos de la selección argentina, como fue el hecho de esta última Copa América en Chile. Tuvimos el gran agrado de charlar con él justamente sobre Tevez, Corazón Apache, que seguramente en las próximas semanas lo tendremos aquí para sortear con todos ustedes.